Soy Juliana González, bienvenidos a La Economía. La derrota electoral del partido de Milei ha provocado una sacudida en los mercados argentinos. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires se desplomó un 13,25%. Las mayores caídas fueron para los papeles del sector bancario y energético. Los bonos argentinos retrocedieron entre un 5 y 10% en sus cotizaciones en dólares. El índice que evalúa la capacidad de pago de deudas soberanas ha aumentado en el último mes en casi 300 puntos, poniendo en duda la efectividad de la política económica de Milei y el apoyo del que ha gozado hasta la fecha por parte del sector privado y los mercados. Los resultados ponen en entredicho que las ambiciosas reformas económicas estructurales de Milei sean aprobadas por el legislativo. Y analizamos con el periodista Alejandro Rebocio la arista económica de este resultado electoral. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. El gobierno de Milei ha vendido la idea de una Argentina pujante. En un país donde la economía pesa tanto en lo electoral, ¿por qué entonces lo castigaron con tanta vehemencia los votantes de la provincia de Buenos Aires? El castigo obedece a que la economía argentina está teniendo un rebote respecto de las caídas que había tenido en 2023 y el pozo en el que cayó en 2024, pero fue un rebote, además construido a partir de sectores que no crean empleo, pero sí generan dólares, como la minería o los hidrocarburos. En cambio, la industria y la construcción están todavía muy alicaídas, han desaparecido unas 15.000 empresas, pymes, durante el gobierno de Milei, de casi 2 años de gobierno. El comercio tiene altibajos también, y sobre todo a partir de esta mitad de año empezó a mesetarse esa recuperación económica porque la política antiinflacionaria de Milei llevó a subir mucho las tasas de interés, hasta cuadruplicar la perspectiva de inflación para los próximos 12 meses. Con tal de cumplir esa promesa de Milei de bajar la inflación, se ha enfriado el crédito, la actividad económica, el consumo, también se han pisado los horarios y el empleo, con lo cual, por lo tanto, los resultados de la baja de la inflación no se terminaron sintiendo en el bolsillo de la gente. Javier Milei llegó, Alejandro, al poder asegurando que estabilizaría la moneda y la economía argentina, pero eso está lejos de lograrlo. ¿Qué medidas podría tomar ahora con ese crédito del FMI que ya está prácticamente licuado tras el alza del dólar? Por ahora, el presidente Milei ha descartado cualquier tipo de cambio en su equipo económico. A su vez, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha dicho anoche en la victoria, en la derrota electoral, que nada en la economía va a cambiar. Va a continuar la política de motosierra fiscal, va a continuar el ajuste monetario con altas tasas de interés y va a continuar la política cambiaria. ¿La política cambiaria en qué consiste? En tratar de evitar una devaluación del peso. Por ahora lo está haciendo vendiendo dólares que tienen acumulado el tesoro. Tampoco son infinitos esos dólares. Si llega a subir mucho el dólar hasta el techo de la banda cambiaria, porque hay una banda cambiaria con mínimos y máximos, si llega a tocar el máximo de esa banda cambiaria, ahí sí el gobierno podrá usar los dólares que le prestó para intentar defender el peso, pero solamente en ese momento. Así que habrá que ver qué continúa ocurriendo, mientras todo hay presión interna dentro de la Libertad Avanza del partido de Milei para hacer algún paquete de medidas con vistas a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Alejandro Rebocio, por estos análisis de la situación económica en Argentina tras los comicios de la provincia de Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y cambiamos de tema porque Bruselas y Washington quieren aumentar la presión económica sobre Rusia y están coordinándose para sacar adelante nuevas sanciones que obliguen a Vladimir Putin a parar la guerra. El presidente Trump ha dicho que está preparado para iniciar una segunda fase de sanciones. Lo hizo tras el ataque aéreo del domingo, la mayor ofensiva por aire que Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Una delegación europea estará a partir de este lunes en Washington para negociar con la administración estadounidense nuevas medidas de presión económica contra Putin. Para la Unión Europea se trataría del paquete número 19 de sanciones económicas contra el Kremlin. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia? Más detalles con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, a quien tengo el gusto de saludar, José David Navarro. José, ¿qué sabemos por ahora sobre ese nuevo paquete de sanciones económicas que diseña Bruselas?
Hola Juliana, ¿qué tal? El objetivo de Bruselas sería ir cerrando las fisuras que ha utilizado Rusia de anteriores paquetes para seguir exportando sus productos energéticos. Según la agencia de noticias Bloomberg, el que sería el 19 paquete de sanciones de la Unión Europea pondría el foco en empresas de terceros países que siguen comerciando con los productos energéticos, gas y crudo que viene desde Rusia, pero también, Juliana, aplicaría sanciones para intentar eliminar las pocas excepciones que quedan para las transferencias económicas con la empresa rusa Rosneft, o incluso pondría el foco en los puertos donde siguen atracando los barcos de esa famosa flota fantasma que utiliza Rusia para seguir vendiendo su crudo a nivel internacional. El paquete 19 incluiría otras medidas, según la agencia de noticias Reuters, pero Juliana, siguen poniendo el foco en el apartado energético, porque es de ahí de donde Rusia obtiene al menos un cuarto de los ingresos que tiene de las arcas públicas y de los cuales después le ayudan a financiar la invasión rusa en Ucrania. Bueno, José, y ahora visto desde el lado de Rusia, sabemos que este país ya ha reaccionado. De hecho, el portavoz del Kremlin ha dicho que ninguna sanción hará que Rusia cambie su rumbo. Así que, visto esto, José, ¿qué más pueden hacer las sanciones para forzar un cese el fuego o finalmente alcanzar esa paz en Ucrania? Sí, Juliana, Rusia es verdad que ha aguantado en los últimos años dentro de una economía de guerra. La economía ha funcionado bien, pero esos altos tipos de interés para controlar la inflación están haciendo mella. También ha aguantado, Juliana, gracias al apoyo de India o de China, y ahí es donde tanto Washington como Bruselas quieren poner ahora el foco. Como adelantabais, Donald Trump habla de que está dispuesto a iniciar una segunda fase de sanciones y se piensa que podría ser aumentar la presión sobre otros países. Ya lo ha hecho con India, a la que ha aplicado aranceles especiales por la compra de crudo desde Rusia, y se espera que ahora, por ejemplo, la Unión Europea sigue cerrando el círculo para dificultar la importación de productos como maquinaria o productos químicos que después Rusia utiliza para su ejército. Gracias, José David Navarro, por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Y a propósito de China e India, estos dos países miembros del BRICS celebraron este lunes una cumbre virtual convocada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para discutir estrategias multilaterales. El presidente chino, por su parte, Xi Jinping, pidió a los países que resistan lo que llamó el proteccionismo económico y defiendan el sistema del comercio internacional. La reunión del grupo, que representa el 40% del PIB mundial y casi la mitad de la población del planeta, se enmarca en esa guerra comercial desatada por Estados Unidos. Brasil e India se han visto afectados por aranceles del 50% impuestos por Trump, mientras que China y Sudáfrica pagan el 30%. El resto del grupo se enfrenta a tarifas que van entre el 10 y el 19%. Esto sí, con excepción de Rusia, con el que Estados Unidos ha cesado prácticamente todo intercambio comercial. Y a propósito de Estados Unidos, si la Corte Suprema de este país fallara en contra de la política arancelaria del presidente Donald Trump, la sentencia costaría miles de millones de dólares al país. Así lo advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En una entrevista dominical con la cadena NBC, afirmó que si la Corte Suprema confirma el fallo que establece que los aranceles del presidente Trump, basados en una ley de poderes de emergencia, constituyen una extralimitación de sus facultades, el país tendría que reembolsar aproximadamente la mitad de hasta $1 billón en aranceles que se habrían recaudado. Y la política arancelaria de Trump, sobre la que ha basado su relación comercial con el mundo, se enfrenta a las Cortes. Y nosotros nos vamos hasta Nueva York para tomarle el pulso a este tema con mi colega Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto hasta ahora. Ana, Bessent ha afirmado que un revés de la Corte Suprema sería terrible para el Tesoro por la devolución que supone lo recogido en los aranceles. ¿Cuál es la principal preocupación, Ana? Pues Juliana, la primera y mayor preocupación es perder una fuente de ingresos del Estado cuando además se ha aprobado este mismo año una fuerte rebaja de impuestos con la llamada Big Beautiful Bill. Es algo que ha puesto muy nerviosos a los inversores en deuda pública porque estos impuestos a las importaciones van a ayudar a rebajar el déficit público, según ha estimado la Oficina Presupuestaria del Congreso, en $4 billones en la próxima década. Si se eliminan estos ingresos, o bien se sustituyen por otros,
otros impuestos, otros tipos de aranceles, o se emite más deuda pública en un país que ya debe 36 billones de dólares. El temor a un mayor problema fiscal en este momento está activado, sobre todo cuando en todo el mundo parece que hay una mayor aversión al riesgo, a la deuda de largo plazo por parte de los inversores. Si el Supremo, que el miércoles tiene que decidir si acepta o no el caso, decide sobre el 70% de los aranceles en marcha y se estima que puede devolver de momento unos 70.000 millones de dólares. La otra preocupación de Bessent es la debilidad con la que se queda Donald Trump a la hora de negociar. Bueno, Ana, y a todas estas, ¿a quién se devuelve el dinero? ¿A los exportadores, a los importadores, a los consumidores? ¿Quién está pagando los aranceles en este momento? A la hora de explicar quién paga estos impuestos a las importaciones, la administración de Trump siempre ha presentado los aranceles como una penalización a los exportadores y sin duda es un golpe para su competitividad, pero si tienen que recibir este dinero, lo harán quienes tengan los recibos de aduanas y en su mayoría van a ser las empresas importadoras que podrán tener una inyección de liquidez. En los resultados empresariales se ha visto hasta ahora cómo muchas de estas empresas han absorbido los costes de estos aranceles y han trasladado a sus consumidores una parte. No es el caso de los pequeños negocios en cualquier caso. Ahora bien, las cifras de inflación están mostrando cómo se empiezan a pasar estos costos y de hecho se calcula que hasta un 80% ya lo están pasando los consumidores. Estos no van a recibir el dinero. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Gracias, Juliana. Importadores en los Estados Unidos, pero también diferentes gobiernos alrededor del mundo estarán pendientes de esa decisión el próximo miércoles, lo cual nosotros seguiremos aquí desde Deutsche Welle. En nombre de todo el equipo de noticias, gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.